Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine. Naribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante, Srimad Bhagavata. En el día de ayer el texto compartido fue el siguiente. El Señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra. Ellos estaban engreídos de su fuerza militar, sus caballos, elefantes, cuadrigas, infantería. Él mismo no participó en la lucha, sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores, y estos lucharon entre sí. Él fue como el viento, el cual causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio. Entonces hacíamos mención de dos cuestiones fundamentales. La primera cuestión, el Señor cuando aparece o cuando interviene en el plano de conciencia material lo hace únicamente para aliviar algún tipo determinado de disturbio que ha llegado a grados extremos donde ya ni los administradores superiores de este plano de conciencia pueden solucionar el asunto, y lo hace no por decisión, así quieren meterse en los asuntos y ya, no, sino porque de alguna forma alguna criatura elevada, alguna criatura muy bondadosa y pura, con confianza y fe en Él, eleva su oración y hace el pedido de que por favor Él intervenga. Si no, el Señor no interviene. Siempre vamos a encontrar detrás de la intervención del Señor la petición, la intervención de algún devoto del Señor. Por tanto, fíjense la importancia de la presencia de una persona que sinceramente tenga fe en el Señor Supremo y que mantenga una relación de servicio amoroso hacia Él, su importancia para cualquier plano de existencia en este plano general de conciencia material. Si no fuera por la presencia de ese tipo de personas, entonces no hubiera la más mínima esperanza en medio de las diferentes situaciones de la vida, tanto a nivel personal como a nivel social, o sea, a nivel también incluso universal. Es solamente por la presencia, es solamente porque tengamos la dicha de que alguno de los devotos puros del Señor, algunas de las almas entregadas a Dios, sinceramente, oren pidiendo ayuda, ya sea que oren por nosotros de forma particular o oren por otra situación social. Es solamente así, es solamente mediante eso que entonces el Señor interviene o decide intervenir. Es tan maravilloso, sí. Ojalá y podamos comprender bien ese proceso y entonces nuestra comprensión de la existencia cambiará para siempre. El otro punto al cual hacíamos mención ayer era el punto de cómo dice que aunque el Señor no combatió, no participó de manera directa como luchador en la batalla, aún así se dice que Él acabó con todos esos generales que estaban engreídos en sus supuestas posiciones de poder material. Y como lo hizo, Él fue moviendo las diferentes fichas para organizar el juego de tal manera que llegara a un punto clima donde la batalla de Kurukshetra se hiciera inevitable y se congregaran en ella la mayor parte de estas personalidades, o al menos las que quedaban, porque ya habían algunas que Él había acabado con ellas anteriormente mediante también otros tipos de batalla
o mediante otros tipos de estrategias muy brillantes utilizadas por el Señor. Entonces recordamos el punto de que el Señor dice que Él en forma de Paramatma o Él en forma de alma suprema, el Señor. De la misma forma en que cada entidad viviente o cada criatura tiene en sí, en su centro mismo, en su núcleo, una chispa de existencia a la cual se le llama alma o ser, de esa misma forma el todo total, o sea, la creación material desde el punto de vista material, ahora no voy a hablar de la espiritual, o sea, la creación material tiene también una esencia que es la esencia universal o alma universal. Esa esencia o alma universal es conocida en sánscrito por el nombre de Paramatma y vista desde el nombre ya más técnico se le conoce como Sirudaka Sayi Vishnu, o sea, uno de los tres Vishnu que pertenecen a la categoría de Maha Vishnu. O sea, es el propio Señor Supremo, pero en la modalidad de aquel que está actuando como alma, como esencia universal. Entonces esa esencia universal se encuentra también al mismo tiempo junto a cada esencia de vida individual, o sea, cada chispa espiritual de vida. Eso lo refiere la literatura védica de varias formas. La forma más poética es cuando dice que dentro del árbol de la existencia material o del árbol de la vida material hay dos pájaros posados o posando. Uno está en las ramas inferiores entretenido con los distintos artilugios del árbol, o sea, sus flores, sus bichitos, sus coloridos, sus frutos, sus sabores, etcétera, etcétera. Y el otro está en la rama superior mirando a este árbol que está perdido en su entretenimiento deleitoso con el árbol ilusorio. Entonces el que está en la parte superior, el Señor Supremo o Paramatma, y el que está en la parte inferior enredado con el árbol y su entretenimiento es el Atma individual condicionada. Dice que el Señor Supremo nunca cae en esa posición, sino que Él permanece siempre como testigo eterno, acompañando a la otra chispa que está toda condicionada. Entonces la literatura llama a este pájaro que está en las ramas inferiores a darse cuenta de cómo está atrapado en sus placeres y cuestiones en el árbol y a mirar hacia arriba, o sea, comenzar a desplazar su atención del árbol y desplazarla hacia el pájaro que, aunque está aparentemente posado en el mismo árbol, no forma parte de él, ni está condicionado, ni se siente atraído en los más mínimos por las supuestas atracciones de dicho árbol. Pero el punto es que comprender la presencia del Señor como Paramatma, comprender la presencia del Señor en lo íntimo de cada chispa de vida, es un aspecto que parece muy simple y de hecho muchos lo repiten. No, sí, el Señor está dentro de mí, el Señor está dentro de esto, el Señor está dentro de aquello. Muchos comprenden eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, y lo repiten y dan incluso discursos largos sobre eso y dan consejos basándose en ese precepto, pero pocos y escasos son aquellos que lo han comprendido por experiencia viva, o sea, que han realizado la verdadera comprensión. Desde el punto de vista védico, verdadera comprensión no significa comprensión por lectura, comprensión teórica, comprensión analítica y mucho menos derivar de esa comprensión no sé cuántos discursos. Comprensión desde el punto de vista védico, verdadera comprensión significa aquella que surge de la experimentación viva del hecho. La palabra Brahman, por ejemplo, Brahmana, o aquel estudioso o sacerdote de la cultura védica, realmente significa que es aquel que ha llegado por experiencia propia a constatar la existencia y naturaleza del Brahman, del espíritu grande, de la verdad absoluta. O sea, ha llegado después de todo un proceso a constatar experimentalmente, o sea, mediante su conciencia, después de un proceso de purificación, un estilo de vida determinado que le ha ayudado en ese sentido, ha comprendido, ha experimentado la refulgencia del Brahman, ha comprendido por experiencia qué es eso a lo que llaman
Brahman. Entonces lo mismo sucede con la comprensión del Señor como Paramatma. No se trata de una comprensión teórica. Primero, es una cuestión que es completamente cierta, y si es completamente cierta, entonces es experimentable. Evidentemente tienes que prepararte para experimentarla. Tienes que seguir un camino de purificación, un camino de agrado al Señor, porque si el Señor no siente agrado, Él no se revela. Vamos a recordar cuando Brahma está confundido sobre la oscuridad del universo, no sabe qué hacer, no tiene ni idea, entonces él entra en austeridad, entra en un proceso de sacrificio profundo, de meditación profunda, y entonces a su debido tiempo dice que el Señor sintió agrado en el punto en que Brahma logró llegar, el Señor sintió agrado, entonces se le reveló. De lo contrario, Brahma no hubiera podido acceder a la forma personal del Señor. Brahma, siendo la más antigua de las criaturas y por tanto la más sabia e inteligente, de la cual derivan todas las demás criaturas en este mundo material. Entonces, ¿qué se podría esperar para nosotras, criaturas más comunes y simples? Hay que contar con el visto bueno, la gracia y la misericordia del Señor. Y eso sucede cuando el Señor siente agrado en la forma en que nosotros nos exhibimos, nos mostramos. Esto significa cuando la chispa de potencia espiritual queda en el estado de conciencia pura, de conciencia sin vestigio de en ese momento ninguna mancha, atracción material o ilusión material. Cuando está ahí en ese estado, entonces puede, si el Señor así lo considera, tener un vistazo porque no puede quedarse en la percepción personal. En la percepción personal no puede quedarse porque ya se liberó esa criatura de las identificaciones materiales, pero quedan entonces otras contaminaciones muy sutiles que son aquellas que aún impiden que se desarrolle amor puro en el interior de esa criatura. La comprensión del Brahman o la comprensión de la verdad absoluta o el Señor como el omnipresente que está en todo, ¿verdad? Esa gran fuerza, etc. Eso simplemente junto a la desidentificación con el plano de conciencia material simplemente trae paz. Trae una paz total, una paz, porque ya no hay dualidad, ya no hay peligro, ya no hay cosa atractiva, ya no hay esto, una paz. Pero en esa paz no hay ni el más mínimo vestigio de amor, ni de nada que se le parezca al amor. Porque la criatura simplemente recién ha salido del estado de conciencia material y se encuentra en la frontera. No hay conflicto bélico, en la frontera no hay conflicto porque ya no hay cosas que causen conflicto, hay paz. Ahí está el gozo, pero solamente el gozo de la paz. No está el gozo de la acción porque no hay actividad, no está el gozo de la percepción porque no hay percepción de ningún tipo de variedad, no está el gozo del amar y ser amado porque no hay nada que amar ni nada de lo cual sentirse amado. Eso simplemente es esa experiencia de pura conciencia y que se percibe en forma de un resplandor sin precedente. De hecho, no tiene color en ese estado ese resplandor. Entonces, a partir de allí, la criatura puede permanecer ahí un mayor o menor tiempo visto desde el estado material, porque en ese estado tampoco hay tiempo perceptible, porque si no hay cambio perceptible, no hay tiempo perceptible. El tiempo se percibe en la forma del cambio. Si no ocurre cambio, entonces el tiempo no tiene sentido desde el punto de vista de la transformación. A partir de allí la criatura puede permanecer un tiempo determinado, pero después, más tarde o más temprano, tiene que cambiar de estado. Tiene dos opciones nada más. Eso se llama la posición marginal. O sea, o vuelve a caer otra vez en algún tipo de cuestión relacionada al plano de conciencia material, aunque sea muy elevada, como hizo Brahma, o da un paso más a la comprensión personal del Señor. Pero no puede ocurrir la comprensión del Señor como persona, del Señor como personalidad, del Señor bajo una forma, del Señor bajo un nombre, si el Señor no tiene la
magnífica idea misericordiosa de darte un vistazo. En sánscrito se llama darshan, de que tú obtengas mediante, por decirlo así, mediante la vista. No es mediante la vista porque en el estado de Brahman no hay vista, no hay tal cosa como ojo, oído, simplemente la conciencia, pero esa conciencia entonces el Señor permite una manifestación que se percibe a modo de su propia imagen. Y entonces el Señor te da una muestra de alguna de sus formas y te da una muestra a veces también de alguna forma de sus moradas. Lo hace simplemente para que la criatura pueda darse cuenta que el Señor no es resplandor como su esencia última, sino que detrás o dentro de esa cortina cegadora de resplandor se encuentra la fuente de resplandor. Y esa fuente de resplandor es el Señor como persona, el Señor perfectamente definido, en una forma supremamente atractiva, dichosa, jubilosa, alegre y llena de también criaturas en sus diferentes formas que siempre están gozando en su presencia y desbordadas de amor puro. Entonces se entra a lo que se conoce como plano de conciencia Vaikunta. La palabra Vaikunta, vamos a recordar, significa un estado de conciencia donde no hay lamentación, donde no hay ansiedad. Y esto ocurre de modo natural, no por modos artificiales. Una persona podría decir, entonces yo cuando me emborracho estoy en Vaikunta, o yo cuando me drogo, o yo cuando tomo ansiolíticos o calmantes muy fuertes que me entra así, que no me interesa nada, que ya no tengo problema, estoy en Vaikunta. ¿Entiende? Ese es el Vaikunta de los materialistas. No, este Vaikunta ocurre de modo natural como resultado del estado de amor puro por Dios. O sea, es un Vaikunta, el resultado o el efecto primario del amor puro por Dios, donde se tiene la confianza plena en el Señor y solo se vive pensando en cómo agradar. Todo lo que se hace allí, porque se hacen actividades, se desarrollan para el Señor. Vamos a suponer, si en ese Vaikunta, en ese plano, una criatura determinada en su conciencia está limpiando las paredes de unas moradas, o sea, de unas casas, por llamarlo así, ella está limpiando pensando de esta manera, wow, deja hacerlo que quede cada vez más hermoso, más radiante, más brillante, para ver si tengo la dicha de que el Señor se fije en ella cuando Él cruce, porque en algún momento cruzará. Ellas no están en contacto directo en Vaikunta, los primeros planos de Vaikunta no están en contacto directo con el Señor, aún no hay una relación constante con el Señor, puesto que su sentimiento de amor puro todavía no está en ese nivel. Pero sí existe una entrega constante hacia estar haciendo todo en función de, en algún momento, recibir la misericordia de su paso, de su presencia, de su llegada, de su sonrisa. Ese anhelo siempre está allí. Cuando ese anhelo madura con el tiempo, vuelvo a abrir comillas, tiempo para ser entendido, porque realmente no hay tiempo. Cuando madura, entonces cambian a otro estado de conciencia donde la presencia del Señor ya es constante. Y así es la madurez hasta que llega al estado de conciencia de las gopis, que no pueden liberarse de la presencia, y no solo de la presencia, sino de la locura amorosa que la presencia constante del Señor causa en ellas. El Señor libre de toda designación. Entonces volvamos al punto donde comenzamos. O sea, el Señor, si el Señor no da ese vistazo, vamos a suponer que usted sale de un lugar muy tormentoso y llega a un lugar que es completamente vacío, luminoso, tranquilo, donde no percibe ningún estímulo. Simplemente usted sabe que usted existe, pero usted no hay un tal usted, o sea, existe. Usted tiene conciencia de la existencia, existe.
En ese momento ese estado también se le conoce como Vasudeva, que es el estado de conciencia pura. Todavía ahí no hay noción de ego falso, no hay noción de el yo. El yo surge después. Existe la existencia, o sea, la conciencia, pero no hay identidad. Entonces eso es un Vasudeva. Usted está allí. Usted simplemente, vuelvo a decir, no hay usted, pero hay conciencia. Wow. Pero no hay nada más. Por tanto, si no hay nada más, si no hay variedad, entonces no hay estímulo, no hay manifestación de nada, no hay sentido, no hay absolutamente nada, pero hay conciencia. Entonces, cuando llega allí después de salir de unas experiencias muy tormentosas como aquel que despierta de un sueño muy variado, a veces bueno, a veces malo, a veces tormentoso, al fin despertó. Y cuando despertó dice, wow, qué alivio, todo era no más que un sueño. Y entonces despierta, pero cuando despierta así, no hay nada. No hay peligro, tampoco hay cosa buena, no hay nada. Es inmutable, totalmente inmutable. En ese estado, ya entonces la conclusión es la siguiente, no hay variedad, no existe nada, solamente existe la conciencia, solamente existe esto, donde todo es esto, simplemente esto, o sea, nada, pero al mismo tiempo se percibe como una nada luminosa. En esa conclusión no hay posibilidad que la criatura pueda decir, no, pero detrás de esta nada existe un mundo variado donde no hay posibilidad. Esa conclusión o esa propuesta de conclusión o de pensamiento solamente puede tenerlo la criatura si recibe ayuda, si recibe pistas, Igual que nosotros, o sea, cuando uno no conoce algo, cuando uno no tiene la menor idea de la posibilidad de existencia de algo, no puede pensar en ese algo. Para que esa posibilidad de existencia pueda surgir en nuestra mente, tenemos que recibir algunas pistas que incentiven en nosotros un proceso de pensamiento. Entonces digamos, ¿será que acaso existe tal cosa? O sea, tengamos. Uno está en un lugar, uno está en un desierto total, un desierto, y en medio de una tormenta de arena, mucho viento. Y uno ve así que llega en el aire con el viento trae una flor. Y uno se pregunta, hey, espérate, porque si aquí es todo arena y esto de dónde ha venido. Entonces viene una posibilidad a la mente, dice, en algún lugar, en esta dirección, en aquella, tiene que haber una planta con flores. O sea, quiere decir, no todo es desértico. Este desierto tiene un límite y más allá al parecer hay vegetación. Y entonces ya esa posibilidad, pero si no llega a llegar esa flor y seguía solo por la percepción, arena hacia allá, arena hacia acá, más nada que arena, sol y arena, viento, arena y sol, entonces la criatura no puede pensar, por supuesto. Ella puede imaginar, comenzar a fantasear basándose en recuerdos pasados de cuando ella vivía en un lugar con mucha vegetación, y entonces esa imaginación en medio del desierto es la que cuando se vuelve suficientemente fuerte, entonces produce una nueva realidad. Ese es el mecanismo de caída del mundo material. Pero el otro mecanismo no es este. El otro mecanismo es que le llega una pista real. No es el ansia de la imaginación. Es una pista real que llega de otro lugar. O sea, de un nivel más sutil todavía que el Brahman y que es la fuente del Brahman o del resplandor. Y entonces, wow, cuando recibe esa pista por supuesto ya, una pista ya, desaparece, se secó y la florecita llegó y después aunque él la guarde ya, pero entonces encendió en su mente algo, o sea, la posibilidad existe y entonces empieza a desear encontrar ese lugar y se encamina. Entonces si eso no ocurre, si el Señor no participa, si el Señor no da ese asomo de experiencia real, no hay posibilidad de verdadero avance en el sentido estricto de la palabra, o sea, avance espiritual. Entonces muchas personas sí, hablan de la presencia del Señor al corazón, pero la pregunta es cuánto lo han experimentado
¿O cuántos quieren experimentarlo? Porque la mayoría se conforma simplemente con creerse muy sabios en leer libros sobre Paramatma y el Señor en el corazón, y lo único que hacen entonces es conducirse por caminos equívocos, porque sin experiencia no hay solidez de conocimiento. Y si te atreves a enseñar aquello que no has experimentado, vas a enseñar con defectos, porque va a ser basado en la memorización o en la imaginación, interpretando a tu manera los diferentes textos de quienes sí vivieron esa experiencia. Solamente después de experimentar es que uno está en condiciones favorables para enseñar con autoridad. Eso es fácil. Por ejemplo, Kapila, el Señor en la forma de Kapila, en canto número 3 del Srimad Bhagavatam, le dice a su madre que aquellas personas que cumplen perfectamente sus deberes en el templo, ofreciendo a las deidades no sé cuántas ofrendas, cantos, etcétera, 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 pero que aún así establecen diferencia entre las diferentes criaturas, basadas por supuesto en las diferencias de carácter, en las diferencias de cuerpo, etcétera, etcétera, dice que entonces se debe saber que sus ofrendas en el templo no son más que como ofrenda a las cenizas. O sea, no sirven de nada. Porque ellos muy teóricamente son muy religiosos, muy estrictos, cumplidores de esto y de aquello, pero no han comprendido nada todavía. Porque si ellos hubieran comprendido realmente la existencia del Señor y comprendieran qué es el Señor y que el Señor se encuentra como Paramatma dentro de cada entidad viviente, entonces ellos no vieran diferencias entre las entidades vivientes. Solamente vieran al Señor y a una chispa del Señor allí también presente, o sea, una chispa de vida. Y por tanto sintieran el mismo respeto, el mismo amor y la misma tendencia hacia todo. Pero mientras se establece diferencia, mientras el corazón y la mente establezca diferencia, entonces dice que todavía hay mucho por andar. También cuando se llega a la experimentación viva de Paramatma en el interior de la entidad viviente, entonces la entidad viviente deja de tener temores y deja de saltar de una creencia a otra, de una solicitud de ayuda a otra, sino por aquí y por allá, porque ella simplemente comprende y observa que Paramatma está en toda entidad viviente, y entonces si está en toda entidad viviente y está dentro de cada elemento también en este mundo, como representante del Señor, entonces si no hay un lugar donde ella no esté, la criatura piensa: si Paramatma está en todo lugar, si yo estoy entregada de verdad al Señor Supremo y Paramatma es el Señor Supremo, entonces eso quiere decir que el Señor lo conoce todo en ese sentido. Él conoce mi deseo, mi supuesta necesidad, mi supuesto problema, mi supuesta lamentación, mi gozo, mi no sé cuánto, mi no sé cuánto. Entonces, ¿qué hago yo? Intentando organizar las cosas a mi manera. Si estoy de verdad consciente de la presencia del Señor, así como también de su capacidad de que Él es el único controlador, entonces ¿por qué yo sigo tratando de organizar las cosas a mi manera? Eso es una prueba de que aún me falta un poco en la comprensión de esta presencia del Señor dentro de todo. Entonces realmente lo que yo debería hacer es abandonarme cada vez más, ocuparme cada vez más en la presencia del Señor. Hacer énfasis en mi práctica no para obtener nada, sino para volverme cada vez más abandonado al Señor. Más estar en su presencia y permitiendo que las cuestiones vayan imbricándose al modo de Él y no queriendo que se vayan imbricando u organizando al modo mío. Entonces la criatura está teniendo una verdadera comprensión y una actuación coherente con esto del Señor como alma suprema situado dentro de todo. Y entonces la criatura se estabiliza, la ansiedad desaparece, el estrés desaparece, porque si no hay preocupación en ese sentido y solamente queda la confianza y la comprensión del Señor como Paramatma, entonces no hay posibilidad de ansiedad. No existe la posibilidad de temor o ansiedad, al menos en relación a las cuestiones materiales. Existe en relación al Señor,
Porque el devoto se pone ansioso por cumplir la orden del Señor, el devoto se pone ansioso cuando en un momento dado no puede experimentar a su Señor después de un tiempo en que lo experimentaba vívidamente, o sea, perfecto. Pero esa ansiedad es bendita, porque lo que hace es que como proviene de algo relacionado al Señor, lo aferra más al Señor. Pero la ansiedad provocada por las cuestiones de las situaciones materiales nos aferra más al mundo material. Por tanto, no es bendita, sino que es descarriadora y es encarceladora. Entonces, cuando el devoto comprende eso del Señor presente en el corazón y desde allí Él actúa. Él actúa. A veces eso es comprobable, a veces uno puede estar en un lugar y puede ser las condiciones adversas y uno necesitar cierta ayuda, pero uno por alguna conclusión se sienta y dice, bueno, firmemente le llega la convicción, bueno, si el Señor está siempre conmigo, si yo de verdad estoy confiando en el Señor y no de forma teórica, sino con fe verdadera y confío en Él, y he puesto en Él toda mi existencia en este mundo para que Él me guíe, entonces si Él considera que en este momento debo yo recibir algún tipo de ayuda en esta experiencia de malestar o de desajuste o de trastorno, entonces de seguro Él, estando también en el corazón de toda criatura, Él moverá a determinadas criaturas y moverá en ella determinados sentimientos, determinadas ideas de ir aquí, de ir allá, de cruzarse, de mirar para mí, de acercarse, y entonces llegará la ayuda deseada o solicitada. Así como también si Él considera que debo estar en este estado un tiempo, entonces también no habrá ayuda posible que llegue. De cualquiera de las dos maneras, lo que suceda en ese sentido es lo que será lo más sabio, porque yo confío plenamente en mi Señor. La mente va a venir a meterte ruido en el sistema. Mira, no seas tonto, la cosa está empeorando, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces tienes que darte cuenta, porque la mente va a venir con argumentos lógicos, vinculados a plano de conciencia material y a pensamientos muy lógicos. Incluso van a venir personas a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Mira, tienes que reaccionar, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero si en verdad, sí, repito esto importante, si en verdad usted está abandonado en el Señor, no superficialmente, si está abandonado superficialmente, entonces esto que estoy diciendo no va a funcionar, porque el Señor sabe que tu fe no es verdadera, va a ser una cosa superficial, muy floja. Pero si hay un verdadero abandono en el Señor, una tranquilidad en el corazón en el Señor, cuando uno confía en el Señor, y ese es el síntoma del abandono en el Señor, hay tranquilidad en el corazón. Todo parece indicar cosas contrarias a esto, a aquello, la situación, pero aún así tú dices, no por capricho, sino por comprensión verdadera y por experiencia propia del Señor. Dice, yo he decidido colocar mi vida en las manos del Señor porque he comprendido que fuera de Él no existe nada más que sea así de confiable. Y aquí estoy. He decidido dejar de organizar las cuestiones por mí mismo y aquí estoy. Y todos estos recursos conocidos como cuerpo, mente, etcétera, etcétera, son de Él. A fin de cuentas, de Él provienen. Entonces, acá está, todo está. Que Él haga con esto lo que Él quiera. Y si Él considera que debe aquí en este momento llegar a alguien, que llegue. Y si Él considera que no debe llegar nadie, pues que no llegue. A fin de cuentas, ninguna de las dos opciones va a cambiar mi decisión. Mi decisión es permanecer consciente de Él. Y en esa tranquilidad del corazón, el practicante se ocupa ya no en tanto en estar al tanto de su situación lamentable desde el punto de vista material, sino en permanecer en la presencia del Señor. Entonces Él libera todo. Él hace que la magia ocurra y que el Señor mueva las cosas a su modo. A su modo. Y el modo del Señor es siempre perfecto. Benditos todos nosotros, debemos comprender esto. Estamos siendo bendecidos todos nosotros si estamos sintiendo el más mínimo tipo de atracción por reunirnos virtualmente con el deseo de escuchar este tipo de mensajes cada amanecer. Si eso está pasando en nosotros es porque estamos siendo bendecidos todos. No es que ustedes están siendo los bendecidos,
No, todos, yo también, porque yo soy una criatura muy hundida, muy oscura, muy apagada, y entonces también estoy siendo bendecido al ser movido hacia el deseo de compartir este tipo de lectura y este tipo de reflexión. Entonces unámonos en esa comprensión, sintámonos agradecidos, demos gracias al Señor Supremo y demos un pasito más hacia la confianza y la entrega en Él. De eso se trata práctica espiritual. Ejercitarme en el estar en la presencia de mi Señor, en no dejarme engañar por la mente ni por la mente de los demás y simplemente entregarme cada vez más a Él. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasachate Shatarini